Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos ustedes y sus familias. Espero se encuentren también llenos de salud y listos para comenzar. Bien, les he publicado unos apuntes. Ya les había comentado generalmente los apuntes de las materias que me toca trabajar. Los pongo en esta página que es de dominio de la universidad, lash.utrng.edu.mx, en la que, bueno, aquí en la página principal pues aparecen las publicaciones que voy actualizando, pero aquí en el menú tenemos una opción de nuestra carrera de tecnologías de la información y en el caso de ustedes de ingeniería, y aquí tenemos nuestra materia de metodologías para el desarrollo de proyectos. eh, en esta publicación he puesto unos apuntes referente al tipo de proyectos y las normativas. Han de saber que los proyectos de software no solamente es hacer programas y no sé, venderlos o ponerlos a disposición, sino que hay que considerar algunas cuestiones que tienen que ver con precisamente la gestión de los proyectos. Anteriormente, hace muchos años, el desarrollo de software pues era como libre, o sea, era más como las recetas de cocina, o sea, se podían compartir y no había problema, podías ver los elementos, este, los podías modificar, podías crear tus propias recetas, por así decirlo. Pero en estos días esos asuntos cambian debido a que Microsoft es el precursor de lo que son los derechos de autor en el software, y y pues le pone ahí unos candados a esas actividades, ¿no?, antiguas. Pero bueno, primero empezar con la cuestión de los proyectos. En los proyectos se manejan dos temas que son precisamente la administración del proyecto, en el cual se manejan, digamos, algunas etapas o fases, ¿no? Aquí he puesto unos apuntes, los dejo para que más adelante con calma les pudieran dar un repaso, pero bueno, son dos áreas en la gestión de proyectos que es lo que vamos a trabajar. Está la administración general, que hace referencia pues a todo, ¿no? A la cuestión de una organización, y la administración de proyectos, que ya son las tareas que vamos a realizar. Y bueno, he puesto algunos conceptos donde podemos diferenciar. Por ejemplo, el proyecto dice que es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio, ¿no? Eh, Tiene una fecha límite y un presupuesto limitado. Hay otro concepto que es importante diferenciarlo: las tareas. A diferencia de la tarea con el proyecto, es de que las tareas son repetitivas y pues se mantienen, dice aquí, en el tiempo. Entonces, es importante diferenciar una tarea de un proyecto. Si ustedes tienen muchas tareas y se están repitiendo, en realidad no tienen un proyecto, tienen tareas. ¿Vale? Eh, el ciclo de vida del proyecto está dividido en las etapas que vemos aquí: lo que es la planificación de todas las tareas que vamos a realizar o todo lo que conlleva el proyecto. Ya después es la ejecución, el control y el cierre del proyecto. Si checan, bueno, esto es conforme va pasando el tiempo, se van desarrollando las etapas, y la cuestión del costo de realizar este proyecto pues se va a ir aumentando conforme vamos haciendo las cosas. Hay tres rasgos que hay que considerar en la cuestión de la calidad, que son, o se le conoce como la triple restricción. En este caso, todos los proyectos tienen estas restricciones: el tiempo, el costo y el alcance, que bueno, ya ustedes analizarán con calmita. Ahora, los proyectos tienen ciertas características que debemos de conocer, porque así como en nuestra área también hay muchísimos lenguajes de programación, eh,
precisamente los proyectos se van a desarrollar de una manera específica de acuerdo al tipo de proyecto. Los lenguajes de programación, digo, yo no me atrevería a mencionar cuál es el mejor lenguaje de programación, porque en realidad va a depender qué solución va a dar ese lenguaje. O sea, no podemos aventarle toda la carne al asador diciendo que no sé, Visual Basic o C Sharp son los mejores para, por ejemplo, hacer una página web, ¿no? Ahí es donde entran otros lenguajes, no sé, PHP o JavaScript, y dicen, no, pues hasta un lado. Pero bueno, ya cuando hablamos de funciones, a lo mejor de voltajes de USB o de terminales de nuestro equipo, podríamos apostarle más a lenguajes a lo mejor de bajo nivel o de sí, ¿no? De bajo nivel. Entonces, así tenemos los proyectos también que de acuerdo a sus rasgos, pues es el tipo de proyecto. He puesto una lista, creo que algo pues detallada con respecto a los tipos de proyectos. En este caso aquí están listados de esta manera, ¿no? Aquellos proyectos según el grado de dificultad que entraña su consecución. Luego tenemos los que están basados según su procedencia del capital, ¿no? Públicos, privados, mixtos, según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos, según el sector, según el ámbito, ¿sale? Son bastantitos. Según la orientación y su área de influencia. Bueno, ustedes deben identificar, deben de conocer el tipo de proyecto que pudieran desarrollar y pueden categorizarlo en alguna de estas pues ramas, ¿no? Ahora, como decía hace rato, aún cuando, por ejemplo, tenemos software privativo, ¿no? Como el caso de Windows, por ejemplo, Visual Studio, no sé, programas como CorelDRAW o Photoshop, son programas que han sido registrados o cuentan una licencia, con una licencia. En esos casos vemos que tienen estos logotipos, ¿no? Que nos indica que son marcas registradas, y pues uno no puede modificar el comportamiento de esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque están protegidas por la ley. En estos casos, en México se regula ese asunto, ¿no? He puesto aquí un pequeño mapa de la cuestión de la legislación en México, haciendo referencia pues a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de base de datos está contemplada, por ejemplo, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Los delitos informáticos, pues eso ya van conforme al Código Penal Federal. No sé, abajo chequen, considera varios aspectos, ¿no? La Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Competencia Económica. O sea, hay varias ramas en las que se legisla la parte informática, ¿no? Dice aquí en México. Entonces también, aunque hay software privativo, también lo hay en otro rasgo, ¿no? Con una licencia distinta, ¿no? Como lo que es el software de código abierto, ¿no? El open source. Pero han de saber que ese software, o sea, no es gratis o no es pues gratis, ¿no? A final de cuentas. Es está protegido también por una ley que se llama Ley General, Ley GPL, la Licencia Pública General. En ella precisamente protege las libertades que tiene ese software. ¿Sale? Que bueno, es una historia un poquito amplia, hablando del autor, ¿no? De esa ley, que es el señor Richard Stallman, y él la orientó esa ley para proteger esas libertades, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el software open source
tiene una licencia, está protegido de manera legal. Para ello, pues todo el software que se desarrolle bajo esa licencia, pues va a estar también con esa licencia, ¿no? Ese tipo de derechos o de protección. Y bueno, ¿no? Tenemos por ahí algunas leyes, considerando pues el marco regulatorio para cuando desarrollan software, y no vayamos a caer en algún delito, ¿no? Eh, Suele pensarse que, por ejemplo, el tener un software pirata no tiene ninguna consecuencia, y pues lamento comentárselos, pero no es así. Hay leyes que protegen ese software, y eso es bien importante que ustedes conozcan y se lo den a conocer a sus clientes. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo que ustedes formaten una computadora, le pongan su Windows 10 Pro Workstation, por ejemplo, a un vecino, ¿no? Que pues lo único que va a hacer a lo mejor son pues algunas hojas o algunas actividades de oficina, ¿no? Y pues no vende nada, no se dedica a nada. Lo ideal, pues obviamente hay que decirlo, hay que tener todo derecho, ¿no? Todas sus licencias, hay que pagar el software. Pero bueno, a lo mejor aquí en México no hay esa cultura de que la gente, incluso hasta ni ha de estar enterada de que debe de pagarse una licencia, ¿no? De Windows, del Office, de los antivirus. Y muchas personas, muchos técnicos que se dedican a este tipo de actividades, pues instalan y lo craquean, ¿no? Entonces, ahí hay que saber, eso es un delito. ¿Por qué? Porque se está violentando el uso de ese software a través del pago de una licencia. Este, pero bueno, eso deben de comentárselo a sus clientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nos vamos a una escuela o no sé, una oficina que se dedica, vamos a suponer, a la construcción, y quiere un AutoCAD pirata, pues ahí igual y alguno de ustedes podría instalarlo y decir, no, yo no tengo problema en instalarlo. Eh, y bueno, obviamente la empresa pues se va a querer ahorrar la lana del AutoCAD, y solamente les va a dar, no sé, unos pesos por tenerlo ahí este, parchado, ¿no? De manera ilegal. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de una empresa que vende productos a través de ese software, o sea, hace planos, los vende, y no los vende baratos. Entonces, tiene la capacidad de pagarlo y no lo hace a lo mejor por quererse ahorrar unos pesos. Y bueno, ahí podría meterse en problemas, ¿no? Y eso es responsabilidad de nosotros los técnicos, el comentarlo, que hay leyes que deben de cumplirse en la cuestión del uso de licencias, ¿no? Y bueno, en estos casos hablamos a lo mejor de software pues muy popular, ¿no? Pero bueno, eso aplica también para el software que desarrollan nuestros vecinos, ¿no? Aquí en la localidad hay empresas que desarrollan software, y pues si ellos desarrollan una aplicación y tú por azares del destino la tienes y se la quieres instalar a un amigo, pues puedes caer en ese delito, ¿no? Pero bueno, esa cuestión hay que analizarla a lo mejor ya un poquito más metidos justo en ese tema, ¿no? Ahora, para desarrollar software, también no nos ponemos solamente a programar así a lo loco, ¿no? A ver qué es lo que nos sale. Se manejan técnicas para desarrollar software, y para ello se han establecido estándares, normas, modelos, y bueno, ¿no? Digamos profesionalmente se tiene un control para que el software cumpla con ciertas características de calidad, y pues seamos competitivos a nivel internacional también, ¿no? Y bueno, aquí les he anotado algunos estándares del ISO, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos los ISO 9000, que tienen que ver
pues la parte de conceptos y de el ordenamiento, ¿no? de algunas características de la empresa para desarrollar, ¿no? A lo mejor. Y bueno, aquí ya viene el ISO 12207. Este ya tiene que ver con el ciclo de vida del software. Tenemos aquí un ISO 9126. Dice ahí los atributos clave de calidad del software. Y bueno, por aquí vienen los atributos, ¿no? Eh, bueno, he puesto algunos más. Y también puse algunas referencias de modelos también para desarrollar software, ¿no? Lo que es el RUP, que es también eh, pues un repositorio de artefactos, le llaman ellos, que nos ayudan al desarrollo o a las buenas prácticas en el desarrollo de software, ¿no? Moprosoft, que es un modelo mexicano de mucho impacto en las empresas en todo el mundo cuando desarrollan software. Aquí en Morelos, en la UTES, se tiene, por ejemplo, un centro de certificación de Moprosoft. Me parece que ellos manejan niveles y esos niveles, el más alto es el 5, si no mal recuerdo, y ese nivel es el que te certifica, por ejemplo, la UTES. Una empresa certificada como Moprosoft es una empresa que puede garantizar la entrega de productos de buena calidad, ¿no? Y bueno, finalmente les he anotado algunos conceptos que debemos de saber diferenciar, lo que es un modelo, lo que es un estándar, lo que es una norma, para pues meternos en la cuestión de inicio, ¿no? A lo mejor en el desarrollo de software profesional. Únicamente concluir con, con la cuestión pues de saber que no solamente podemos ocupar una tecnología para desarrollar soluciones para las empresas. Tenemos precisamente el software privativo y el software abierto, pero pues hay que considerar la parte privativa, pues el contar con las licencias, ¿no? No se les olvide, si ustedes, por ejemplo, en la universidad se les da bastante capacitación en lo que es el uso de las herramientas .NET, ¿no? Por ejemplo, ustedes trabajan el Visual Studio desarrollando aplicaciones pues de bastante impacto, y al final ustedes entregan un proyecto profesional a una empresa en su estadía, ¿no? En su periodo de estadía. Y bueno, hasta ahí la licencia, por ejemplo, de ese software está cubierta a través de un convenio que tiene la universidad con la empresa de Microsoft. Pero ya si se quieren dedicar al desarrollo de software a través pues de esta plataforma, deben de considerar el uso del pago de licencias. Por ejemplo, si buscamos el precio de Visual Studio, van a notar que precisamente, bueno, aquí nos da más o menos un preview de los costos, ¿no? No sé cuál es el que ocupen, pero por ejemplo, ¿no? Si ustedes son los fresas que ocupan Enterprise, la versión Enterprise, este es el costo de la suite, ¿no? de Visual Studio. Ya cuando pues tienen una versión, por ejemplo, profesional, el costo de 12,000 pesos, ¿no? Que es para que ya empiecen a desarrollar. Hay que considerar que esto es por equipo, o sea, no es que ya tengas el equipo y ya puedas desarrollar con este software, ¿no? Hay que pagar esto por cada equipo. Y si tienen un equipo de, no sé, 6 personas y 3 de ellos son programadores, hay que poner 3 licencias. Obviamente hay alternativas, como lo decía, pero bueno, eso va a depender del tipo de proyecto y el tipo de solución que quieran dar. Obviamente entran ahí otras cosas que igual vamos a trabajar en otras materias, o aquí no sé si hay oportunidad, lo vemos, que viene siendo el modelo del negocio, ¿no? que vamos a trabajar.
Bueno, de momento sería todo. Me despido, es cuanto. Espero que se encuentren bien. Gracias.